Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Queremos resolver las ecuaciones de registro dadas, pero estas dos ecuaciones son un poco diferentes que los ejemplos anteriores porque aviso de que cada término es un logaritmo. Normalmente combinamos los logaritmos y luego escriba las ecuaciones de registro como una ecuación exponencial. Pero en este caso, después de combinar los logaritmos, no tendrá que convertir la ecuación de registro en una ecuación exponencial porque podemos escribir la ecuación de registro en el formulario, donde tenemos un logaritmo igual a otro logaritmo con la misma base, por ejemplo en este formulario aquí. Luego podemos concluir que el número parte de los logaritmos debe ser igual o en este caso x debe ser igual y así que mirando esta primera ecuación, avise como cada logaritmo es un registro común. Lo que significa que es base de registro 10. Así que el primer paso aquí será combinar los logaritmos a la derecha. Y desde que tenemos una suma de dos registros con la misma base, usamos la propiedad del producto de logaritmos aquí para combinar los dos registros, lo que significa porque tenemos una suma, vamos a multiplicar la parte numérica de los logaritmos juntos. Así que el lado izquierdo será el mismo. En el lado derecho, el registro común x más el registro común 5x a Siemens igual al registro común de x veces 5 o 5x. Otra vez, ahora aviso como tenemos dos registros con la misma base iguales a cualquier otro y por lo tanto, el número de partes de los logaritmos debe ser igual, significa que x plus 5 debe igualar 5x. Así que ahora resuelve para x. Restaremos x en ambos lados. Tenemos 5 iguales 4x. Dividir ambos lados por 4. Entonces, tenemos 5 4 igual a x, o podemos decir que x es igual a 5 4. Pero antes de decidir que esta es nuestra solución, debemos mirar la ecuación original para determinar los posibles valores para x. Lo que quiero decir es eso, recuerda que la parte número de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Mirando estos dos logaritmos, aviso como el dominio del logo común x es el dominio más restrictivo, significado x debe ser mayor que 0. Y ya que 5 4 es mayor que 0, podemos concluir que esta es nuestra solución. Aviso cómo sería el dominio de este logaritmo x es mayor que menos 5, pero x ser mayor que 0 es más restrictivo. Este es el único intervalo que debemos verificar. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Aviso como cada logaritmo es registro natural o base de registro. En nuestro primer paso será combinar los dos logaritmos en el lado izquierdo. Otra vez aviso como tenemos una suma, para que podemos combinar estos multiplicando el número de partes de los logaritmos. Registro natural x más el registro natural de la cantidad x menos 4x a Siemens igual al registro natural de x veces x menos 4. Esto todavía es igual al registro natural 3x. Vamos adelante y multiplica esto distribuyendo la x, así tenemos registro natural de x cuadrado menos 4x igual al registro natural 3x. De nuevo aviso como ahora tenemos dos logaritmos con la misma base iguales al otro, y por lo tanto el número de partes de los registros debe ser igual, significado x cuadrado menos 4x debe igualar 3x. Así que ahora solucionaremos para x. Aviso como ahora tenemos una ecuación cuadrática, así que establecerá este igual a 0 y verá si podemos factorarlo. Así que restemos 3 veces en ambos lados. Tenemos x cuadrados menos 7x igual a 0. Recuerde, el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común, que en este caso sería x. Así si x veces una cantidad x menos 7 igual a 0. Así que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones, x igual a 0 o x igual a 7. Pero de nuevo no podemos asumir que esta ecuación de registro tiene dos soluciones. Necesitamos considerar el dominio para cada logaritmo. De nuevo que significa que la parte número de los logaritmos debe ser siempre mayor que 0. O en este caso, este logaritmo aquí tiene el dominio más restrictivo. Aviso como x tiene que ser mayor que 4. Para estos dos, x tiene que ser mayor que 0. Pero este es el dominio más restrictivo, por lo que nuestra solución debe estar en este intervalo.
Bien, aviso como x igual a 0 no estará en este intervalo, y por lo tanto no puede ser una de nuestras soluciones. Pero aviso como 7x a Siemens mayor que 4, por lo tanto, nuestra solución es x igual 7. Bueno, espero que encontraras esta útil.